Ejercicio número 881 de Python. Nos han pedido que creemos una tabla sobre una base de datos tipo SQLite. Ok, trabajaremos con el módulo incorporado SQLite 3. Es un módulo que viene por defecto en Python. Muy bien. Hagamos lo siguiente, modularicemos esta solución. Tendremos un método que se encarga de crear una conexión a una base de datos SQLite. Entonces, hagamos lo siguiente, crear conexión. Así podemos llamar a esta función. Creemos aquí un bloque try except. Definamos aquí una variable que se llame conexión. Desde SQLite 3, desde ese módulo, invocamos la función connect. Especificamos el nombre de la base de datos. Ese podría ser un parámetro de el método crear conexión. Entonces indiquemos aquí eh, base datos. Ese será el argumento de connect. Retornamos la conexión que se ha creado. Pero esto podría generar un error. Entonces decimos aquí SQLite3.error. Llamemos a la variable error y decimos lo siguiente. Se ha producido un error al crear la conexión. Dos puntos y mostramos en pantalla la representación en cadena de caracteres de el error que se ha generado. Listo, ahí ya tendríamos la conexión. Ahora definamos un método para crear la tabla. Entonces indiquemos aquí crear tabla. Aquí vendría la definición de la tabla a crear. Definición. Listo. Entonces, como además sobre crear tabla necesitamos la conexión a la base de datos. ¿Qué escribimos aquí? Obtenemos un objeto cursor desde la conexión. Aquí decimos cursor, invocamos esa función e indicamos que se ejecute la definición de la tabla que estamos pasando en el segundo argumento. Aquí decimos definición. Ahí ya quedaría todo. Al final, desde conexión, invocamos el método commit. Con esto indicamos que los cambios, es decir, la creación de la tabla, se debe escribir sobre el archivo de la base de datos. Prácticamente eso sería todo para el método crear tabla. Listo. Usemos esos métodos. Empezamos por crear la conexión. Indicamos aquí crear conexión. Indiquemos como nombre de base de datos. Puede ser usuarios. Usuarios.db. Ese sería el nombre de la base de datos. Ahora definamos el código SQL para definir una tabla. Podemos utilizar aquí una expresión de cadena de caracteres multilínea para que quede mejor esto. Decimos create table, indiquemos aquí usuario como nombre de tabla, abrimos y cerramos paréntesis. Listo, entonces el usuario va a tener un ID. Indicamos ID, dejamos como un entero y debe ser obligatorio. Ese sería el ID. Ahora un nombre. Este sería el nombre del usuario. Decimos text y es un campo obligatorio. Listo, nos falta, digamos, una clave text not null. Eso sería todo para definir la tabla usuaria. Aquí me he equivocado en algo, no es int, es integer para representar los enteros. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos resta
invocar el método crear tabla. ¿Listo? Pasamos como argumento el SQL que tiene la definición de la tabla usuario. Al final cerramos la conexión. Si existe una conexión con la base de datos, indicamos conexión.close. Eso sería todo. Podemos ejecutar, a ver cómo nos va. Tenemos un error, ya sé dónde es. Aquí pasamos la definición de la tabla, nos falta la conexión. Es un parámetro obligatorio. Ejecutamos y el script termina de forma satisfactoria. Genial. Voy a hacer algo adicional. Indiquemos que esa base de datos se cree en la carpeta parte 001. Volvemos a ejecutar. Ahí está bien. He utilizado esta aplicación web en la URL seqliteonline.com. Desde aquí podemos explorar una base de datos SQLite. Observemos que ya he abierto el archivo, he ido al menú File y he utilizado la opción OpenDB. Entonces, el archivo que se ha creado en la carpeta parte 001 o en la carpeta que ustedes hayan escogido contendrá el archivo SQLite, el archivo .db que especificamos en el código. Notemos que aquí aparece la tabla usuario con las columnas que indicamos a la hora de la definición, el ID, el nombre y la clave. Genial. Llegamos al final de este ejercicio Python. Hasta la próxima.